El estudio de hoy es atender a los apócrifos. ¿Y por qué son apócrifos? Que estos libros que yo mencioné son solo títulos que van a aparecer en estas citas bíblicas. Pero hay Biblias que mencionan los libros apócrifos. ¿Por qué no las tenemos en nuestra Biblia Reina Valera? Una de las razones puede ser este plan de Dios de tener 39 libros en el canon. Ya por eso es que comencé la introducción mencionando esas 39 horas que pasó el Señor en el Hades. Pero hay Biblias que los tienen. Y usted dirá, ¿por qué nosotros no lo tenemos? Especialmente se encuentran en las Biblias católicas. Yo me dediqué a leerlos y a extraer ciertas cuestiones que son verdaderamente heréticas y encontrar la razón por la cual es obvio que no pertenecen al canon bíblico, porque Dios no va a contradecir su propia palabra. Y muchas veces los leemos y déjame decirle, algunos tienen un valor histórico, otros tienen unos consejos buenísimos. Sin embargo, siempre hay un detalle en ellos que ya hay una herejía. Y a la vez que hay una herejía, obviamente es descartado de los libros canónicos. Entonces yo quiero irlos mencionando, y según los voy mencionando, solamente detalles de lo que encontré que es herético. En los libros están los Paralipómenos 1, Paralipómenos 2, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos 1, Macabeos 2. Entonces son libros apócrifos, ¿ok? Y vamos a ver la incoherencia que hay con el resto de los libros bíblicos, comenzando con el libro de Baruch. En Baruch se hace mención en Jeremías de cuyo profeta fue amantísimo discípulo y compañero inseparable, fue amanuense de este profeta. O sea, Baruch fue amanuense del profeta Jeremías. ¿Ok? Pero te dirá, bueno, ¿qué hay de error en eso? Sí hay errores, porque en el capítulo 4, versículo 26, menciona el poner ofrendas a los muertos. O sea, algo que nosotros los cristianos obviamente no hacemos por nuestra comprensión de lo que es la muerte, el alma, y de que verdaderamente en las tumbas no están estas personas que han fallecido. Entonces ahí menciona eso. En el capítulo 3, versículo 4, dice escuchar la oración de los muertos. Eso es contrario totalmente. Ahora les voy a mencionar el pasaje bíblico que contradice, que es Mateo 8:22 y Hebreos 9:27. ¿Ok? Ese es el libro de Baruch. Ya sabemos por qué es un apócrifo. Sobre todo lo de ofrendar a los muertos y escuchar la oración de los muertos. Lo cual sería prácticamente como un espiritismo que están promoviendo. Ok, veamos el libro de Eclesiástico, no lo confundamos con Eclesiastés. Eclesiastés sí está en la Biblia, es parte de los libros canónicos. Eclesiástico en griego se conoce como sabiduría de Jesús, pero no Jesús el Señor, sino el hijo de Sirac, que era un judío que tradujo al griego este libro que Jesús su abuelo compuso en hebreo. O sea, no lo confundamos con Jesús nuestro Señor, ni con Jesús Santoyo. Pero aquí tenemos consejos prácticos y buenos sobre el beneficio de temer a Dios. O sea, usted lo lee y dice, wow, qué buen libro este. Me están dando buenos consejos de temer a Dios y de los beneficios que esto contrae. Pero en errores dice en el capítulo 1, versículo 18, que la religión justifica el corazón. Pero yo no quiero hablar solo. ¿Por qué esto es herejía?
Que la religión justifica el corazón. A ver. Porque Dios, Jesucristo, es el que justifica. Por el sacrificio de su sangre, no la religión. No una religión, ¿ok? Pero hay muchos errores más. En el capítulo 2, versículo 22, menciona la penitencia para no sufrir castigos de Dios. Ahora ya sabemos por qué dentro del sistema católico hacen esas prácticas, porque los extraen de estos libros heréticos. ¿Okay? Capítulo 3, versículo 2, promueve esfuerzos humanos para salvarse. Lo que nosotros sabemos que es por gracia, no es por obras. Capítulo 3, versículo 4 y versículo 17, dice el amar a Dios para perdón de pecados. Por más bonito que suene, no. Nosotros no, por amar a Dios no vamos a obtener el perdón de pecados. ¿Verdad, hermana? Nada de lo que nosotros hagamos justifica lo que ya Cristo hizo por nosotros sin merecer. Es que el pecado es un caso judicial muy serio. Y el único que lo pagó fue Jesucristo. O sea que por yo amar a Dios, no por eso voy a recibir el perdón. Capítulo 3, versículo 33, se van a asombrar de esta. Menciona las indulgencias, las limosnas para expiar pecado. La era medieval de los católicos que fue por lo que Lutero se rebeló y implantó la reforma. Capítulo 7, 31, mire cuántos errores tiene Eclesiástico. Capítulo 7, 31 menciona que se le debe reverenciar a los sacerdotes. El papado. 7:34, las hostias de expiación. 7:36, la propiciación mediante obras. 7:40, postrimerías, que viene a ser lo último de algo. Que nunca jamás pecarás. Eso, vaya, yo me quedé asombradísimo cuando... Algo sí positivo que tiene el libro es que se menciona el quinto mandamiento de honrar a padres y se elabora los beneficios de guardar este mandamiento. Por eso le digo, es como una mezcla de lo positivo con lo negativo. Ese es el diablo. Porque ahí sí el capítulo 3 lo dedica a eso, a promover el honrar este mandamiento de honrar a los padres. Capítulo 3, versículo 22 al 26, enseña a respetar los secretos y misterios de Dios. Ok, yo también los respeto, ¿por qué no? Es un libro muy proverbial, o sea que su forma de escritura es muy proverbial. Promueve con elocuencia las obras de benevolencia, capítulo 4, que no estamos de acuerdo en eso. Capítulo 6 hace una presentación acerca de la amistad y muchos consejos tipo proverbios. ¿Okay? Les asombró el libro de Eclesiástico. Ya saben por qué la Iglesia Católica, muchas de sus tradiciones. Ajá. Ok, el libro de Judith. La historia de Judith la colocamos en el año 10 del reinado de Manasés, hecho prisionero con una parte de sus tropas por los generales de un rey de Asiria, llamado Nabucodonosor, y nieto de Sennacherib. Cuando se dirigía contra Nínive, tuvo Faorte, rey de los Medos, cerca de Nínive, cuando quiso conquistar esta ciudad, echando a los asirios que abominaban en ella. O sea, más es una base histórica de cuando surgió Judith. ¿Okay? Se celebra la fortaleza, la constancia, la piedad, la firme esperanza en Dios de Judith, la modestia, la humildad, el admirable temor de vida que observó hasta la muerte, hacen ver que su empresa fue inspirada por Dios. Estoy mencionando lo positivo del libro. Decía que el ángel del Señor la había guardado en su día, estancia y vuelta del campamento, no permitiendo que sufriera la más mínima ofensa. O sea que un parecido a la historia de Esther es el libro de Judith. Errores.
Como dice en inglés, too good to be true. Errores. Dice el capítulo 8, versículo 4, que imploremos su indulgencia, la indulgencia de Dios. ¿Es Dios indulgente? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Es Dios indulgente? No, un Dios que es justo no puede ser indulgente. Indulgente viene a ser alguien que le pasa la mano al pecado. O sea, no es tan directo, crítico, fuerte contra el pecado. De ahí surgen las indulgencias, que si usted pagaba, se lo tocaba perdón. Dios no es indulgente. Entonces, cuando dice imploremos su indulgencia, eso está mal. ¿Por qué? Porque es Éxodo 34:7 dice, Él no va a dar por inocente al que es culpable. Capítulo 6, 21. Esto también me causó mucha curiosidad, porque aquí aparece pidiendo socorro dentro de la iglesia. A ver si ustedes han podido captar el error aquí. Pidiendo socorro dentro de la iglesia. A ver, piensen por un poco. Ok, ubiquen la historia. Estamos hablando de cuando el rey Manasés. ¿Existía la iglesia? La iglesia no existía. La iglesia fue fundada por Jesucristo, Mateo 16, 18. Esa no es la dispensación de la iglesia. Entonces no puede aparecer que tú pidas socorro dentro de la iglesia. ¿Okay? Capítulo 13, versículo 23. Se le dice a Judith, bendita sobre todas las mujeres de la tierra. O por sobre María, porque a María se le dijo que ella iba a ser bendita. Es cierto. Entendemos por qué se le dijo a María que iba a ser bendita. No es su persona, sino que va a tener el privilegio de traer el Mesías al mundo. Es ella, de todas las mujeres, ella es la que ha tenido esa bendición y ninguna otra. O sea, ella no puede estar bendita por sobre todas las mujeres. No por sobre María. El capítulo 13 del 30 al 31 dice que se arrojó a los pies de Judith y adorándola dijo, adorándola dijo, bendita tú eres de tu Dios en todos los tabernáculos y posteridad de Jacob. Nosotros sabemos que a Dios solo se debe de adorar y reverenciar. Así que ella no lo permitió. Lo permitió. Capítulo 13 del 30 al 31. Algo que ni los ángeles ni los apóstoles permitieron. Y ya por último, el capítulo 16, versículo 27, dice que salía llena de gloria. Y nosotros sabemos, Isaías 42:8, que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que mira cuántos errores heréticos hay en ese libro de Judith. Usted se topa con él, comienza a leer la historia, una mujer valiente, etcétera, y piensa de que la está siendo favorecida por Dios. Pero el que no conoce, como dice Biblia y doctrina, claramente se puede desviar de la verdad. ¿Sí lo es? Pero que ahí hay cosas que no tienen que ver con la vida anterior de los antiguos testamentos. Como que alguien agregó a ese libro y escribió. Claro, exactamente. Bueno, un ejemplo de eso lo tenemos en la mención de la iglesia. Ok, pasamos. Los paralipomenos. Vamos a ver la primera parte, la segunda parte. Esta palabra paralipómenos es en griego y es un genitivo del plural que significa de las cosas omitidas. Y es un suplemento de los 4 libros de los reyes. ¿Sabe cuáles son los 4 libros de los reyes? Primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Esos son los 4 libros
de los reyes. ¿Okay? Así que es un suplemento de los 4 libros de los reyes. El primer libro se refiere a la descendencia de Israel desde Adán hasta el retorno de la cautividad en Babilonia, el reinado de David hasta Salomón en el año 2990. El segundo libro recorre los sucesos de Israel desde el año 2990 al 3468, cumplidos los 70 años del cautiverio, y cuando dio Ciro la libertad a Israel. Se cree que fueron escritos por Esdras, ayudado por los profetas Ageo y Zacarías después de la cautividad de Babilonia. Son libros totalmente históricos sobre temas que ya tenemos libros en las Escrituras, los libros que acabamos de mencionar. En otras palabras, no se encuentran datos heréticos porque es un libro totalmente histórico. Usted dirá, pero ¿y por qué no es canónico? ¿Qué necesidad tiene de ser canónico si ya tenemos los 4 libros de los reyes en la Biblia? Y esto más bien viene a ser como un suplemento de estos libros, de los temas que mencionan estos libros. Los macabeos, tanto el primero como el segundo, es obvio que tienen un tremendo valor histórico. ¿Alguien recuerda un poquito de la historia de los macabeos? A ver, hermana. Son los sacerdotes. Uh-huh. Está en el tiempo del Imperio griego. Uh-huh. Ellos quieren defender a su religión. Uh-huh. ¿Se recuerda de Antíoco Epífanes? Del modelo del anticristo. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Una abominación. Sacrificó un cerdo en el templo y persiguió y mató a muchos judíos. O sea, que este era un hombre, como dice el hermano, un prototipo de anticristo, y surge Judas Macabeo con sus hijos, y prácticamente lo que hacen es tratar de preservar el judaísmo de aquella influencia helenística que estaba tratando Alejandro Magno, que trató de sembrar y estaba haciendo mucha influencia en el judaísmo, y ellos trataron de mantener las tradiciones de los judíos, que es por eso que en esa época surgen los fariseos. Los fariseos surgieron con un buen propósito, y era eso, mantener la purificación de la religión. Lo que pasa es que después se fueron desviando como todo. Pero, bueno, no lo puedo aprobar porque no lo sé. El caso es, hermanos, que obviamente usted lee Macabeos 1, Macabeos 2, históricamente súper bueno. Para ubicarlo en esa época, eso surge en lo que es el tiempo intertestamentario, que fueron los 400 años de silencio. Decimos de silencio, ¿por qué? Porque Dios no envió profetas. Y es por eso que cuando viene Juan el Bautista, se dice de él, este es el último profeta. Pero en ese tiempo de silencio fue que surgen los macabeos, y ya sabemos el por qué. Entonces usted lo lee, y es bueno leerlo en el sentido, si usted tiene una mentalidad para aprender historia, y más un contenido que no aparece en la Biblia, para saber qué pasó en ese tiempo. ¿Sabe qué otra cosa sucedió en los 400 años de silencio? ¿No? Surgió la Septuaginta, que era la traducción de la Biblia del hebreo al griego, que era la lengua que era más popular en aquel entonces. Eso ocurrió en estos 400 años de silencio. Ok, errores de los macabeos. Tienen un valor histórico, sin embargo, hacen una insinuación a la doctrina del purgatorio. Es donde usted la encuentra en la Biblia. En los libros, la doctrina del purgatorio.
Y se encuentra en Segunda de Macabeos 12, 44 al 46. Se las leo, porque obviamente yo hubiese querido traer la Biblia católica, pero es así de este tamaño. Y para leer este pedacito yo digo, mejor lo escribo y se los leo. Dice así: pues si no esperara que los que habían muerto habían de resucitar, habría tenido por cosa superflua e inútil el rogar por los difuntos. Y porque consideraba que a los que habían muerto después de una vida piadosa les estaba reservada una gran misericordia. Es pues un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Esa es lo que es prácticamente la doctrina del purgatorio. Lo cual nosotros sabemos que contradice totalmente a Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 bien claro nos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No existe la aniquilación, no existe la reencarnación y no existe purgatorio. O sea que para usted ser salvo, usted tiene que tomar una decisión por Cristo aquí en la tierra. Porque una vez se va de este mundo, o va a la gloria si tiene vida en Cristo, o va a ser juzgado y enviado al infierno si no tiene a Cristo. Pero no hay ese estado intermedio que promueve el purgatorio. Por eso es que tampoco nosotros, hablando de todo esto, practicamos el Halloween. Porque el Halloween es una fiesta a los muertos, que dicen que están divagando por el aire y que el día de los muertos regresan a la tierra, etcétera, etcétera. Todo eso es antibíblico. ¿Cómo lo vamos a estar celebrando los cristianos? Y todo eso sale de todos estos libros. Pero ya usted sabe que esa doctrina del purgatorio, donde se encuentra, es en el libro de los Macabeos. Exactamente en el segundo libro, capítulo 12, 44 al 46. Libro Sabiduría. Ya me faltan 2 libros más. Y usted, según su título, usted dirá, este sí que está bueno. ¿Okay? Sabiduría. Porque según el concepto de sabiduría es conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Y el libro presenta la sabiduría como un apóstrofe. ¿Usted sabe lo que es un apóstrofe? A ver. Parece que es de ella. O sea, en inglés se usa mucho un acento. No. Un apóstrofe es dirigirse a personas o cosas personificadas. Y la sabiduría es un libro, es una palabra que se personifica, pero si usted no la atiende bien, puede desviarlo de la verdad. ¿Okay? Es como en Proverbios aparece personificada, pero nosotros sabemos que la sabiduría es una virtud de Dios, no es una persona. Una cosa es verla como una virtud y otra cosa es darle personalidad. Hoy día se usa mucho. Ay, porque esta casa tiene personalidad. No, no tiene personalidad. Una persona es una persona que tiene un alma. No se le puede personificar a las cosas. ¿Entienden? Porque la sabiduría es una virtud. Sin embargo, el libro, o sea, yo sé que el libro Proverbios la presenta, pero la exagera a punto como si fuera Dios mismo. La sabiduría no es Dios. Sí es una virtud, pero no es Dios. ¿Okay? No es un espíritu. Se le personifica inclusive acreditándole la creación como si fuera la causa de los eventos de la historia bíblica. Miren qué error tan grande. Capítulo 7, 10 y 11 la menciona como el artífice de todas las cosas. Ok, entiendan.
No es lo mismo decir Dios hizo al mundo con sabiduría a decir la sabiduría hizo al mundo. Y ahí es donde está el error y como lo presenta este libro. ¿Okay? El capítulo 7, versículo 28 dice que Dios siempre ama al que mora con la sabiduría. Dios siempre ama al que mora con la sabiduría. Traten de detectar la herejía. Además, Santiago dice que si uno le pide a Dios sabiduría, se la da. La presenta como virtud. Pero escucha la frase de nuevo. Dios siempre ama al que mora con la sabiduría. No mora con la sabiduría, mora con Dios. Y todo eso tú recibes. Ok. La sabiduría de una persona. Muy bien. Pero hay otra razón más. ¿Mm? Dice un salmo que es mejor andar con la sabiduría de Dios que juntarse con los necios. Todo lo que ustedes están diciendo, súper bien. Pero el amor de Dios no depende de que si nosotros pongamos. Ok. Pero aún no me dicen lo que yo quiero. Yo sé. Pero estoy tratando de que ustedes también le echen mente a esto. Dios siempre ama al que mora con sabiduría. A ver, ahí por allá atrás, Rosita, ¿qué te iba a decir? Ahí ya van detectando lo que les quiero decir y la hermana lo acaba de decir. Hermano, Dios ama a todos. A todos. Sí, a todos Dios ama. No solo a los que moran en la sabiduría. A Él los ama. A todos Él nos ama. Sí, pero ya eso más bien es una reacción de nosotros hacia Dios. Pero cuando se trata de a quien Dios ama, Él no solo ama al que mora con la sabiduría, Él ama a todo ser humano. Sean sabios, sean necios, sean pecadores, sean lo que sea, Él nos ama a todos. ¿Entienden la idea? Ok, ¿por qué encontramos eso? Que es contrario a que Dios ama a todos. Juan 3:16, ustedes saben que así lo dice. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El capítulo 8, versículo 4, es la maestra de la ciencia de Dios y la directora de sus obras. No. Capítulo 1, versículo 13. Porque no es Dios quien hizo la muerte. La muerte es una... porque no es Dios quien hizo la muerte. Esa es la frase que aparece. Porque lo encuentro hereje. Porque la muerte es una sentencia que Dios emitió por el pecado. Así que, capítulo 2, versículos 2 al 3, enfatiza la aniquilación en lugar de la perpetuidad del alma. Que acabamos de mencionar que no. El alma del hombre es eterna, es perpetua. Sea viviendo en comunión con Dios, sea que sea alejada de Dios, no hay aniquilación. Aniquilación es que usted se fume de la existencia, deje de existir. No. Pero esto se parece un poco a lo que dice Eclesiastés. Ajá. ¿Qué dice? Ah, lo que acabamos de mencionar, el libro. Sí. Versículos. Uh-huh. Yo estoy leyendo a la par con usted, pero la versión Dios habla hoy. Ok. Es un poco diferente a... Y Dios habla hoy, tiene estos libros apócrifos. Yo no lo sabía. Ok. Exalta el materialismo y la vida de lascivia, que es propensión a la lujuria. Capítulo 2, versículos del 9 al 12. Contrario a Colosenses 3, del 1 al 4, que nos insta a hacer tesoros en los cielos. ¿Okay? Promueve también la justificación por obras. La perfecta pureza une con Dios, 6:20. O sea, Proverbios personifica la sabiduría, pero no al punto de considerarla Dios mismo, etcétera. Hay muchos otros detalles, pero este es un libro demasiado herético y quiero ya, el tiempo está pasando, mencionar el último. Muchos detalles más que aparecen en este libro que es contradiciendo las Escrituras. El último es Tobías.
Mire la herejía, dice, por cuanto la limosna libra de todo pecado y de la muerte eterna, y no dejará caer el alma en las tinieblas del infierno. Recuerdo de Tobías un versículo del ayuno que dice que la oración con el ayuno es muy bueno, pero la limosna con oro es mejor. Sí, están promoviendo las obras, están promoviendo la salvación por obras. Porque fíjate, lo repito, por cuanto la limosna libra de todo pecado y de la muerte eterna, eso es una herejía contra el sacrificio de Jesucristo, completamente. No dejará caer el alma en las tinieblas del infierno. Dice, la limosna libra de la muerte y es la que purga los pecados y alcanza la misericordia y la vida eterna. Sigo diciendo, si pusieres sobre las brasas un pedacito del corazón del pez, su humo ahuyentará todo género de demonios con tal eficacia que no se acercan más. Es contradiciendo y contradiciendo la Biblia y contradiciendo el poder de Dios. En Tobías. Ve cómo se tratan de justificar. Fíjate que lo voy a repetir, porque esa tiene que ver con que nosotros sabemos que Cristo nos ha dado, o Cristo tiene autoridad sobre los demonios, y que nosotros podemos sacar los demonios en ayuno por el poder de Cristo, no por la limosna. Dice, si pusieres sobre las brasas un pedacito del corazón del pez, así que nadie vaya ahora a pescar y a buscar un pez, sacarle el corazón y poner un pedacito. Dice, su humo ahuyenta todo género de demonios con tal eficacia que no se acercan más. O sea, está promoviendo la superstición. Y quiero decirle, hermano, que la superstición es una forma de idolatría. Tenemos que tener cuidado con las supersticiones. Sigue diciendo, de zafiros y esmeraldas serán entonces labradas las puertas de Jerusalén, y de piedras preciosas todo el círculo de sus muros, todas sus calles enlosadas de piedras blancas y relucientes. ¿Qué usted encuentra al respecto? Piensen por un momento, lo repito para ver si les viene a la mente. Dice, de zafiros y esmeraldas serán entonces labradas las puertas de Jerusalén. Por favor, hermanos, los que vienen los martes y han cogido el estudio de Apocalipsis, tienen que saber que Jerusalén, Apocalipsis habla de perlas, no de zafiros y esmeralda. Y dice, y de piedras preciosas todo el círculo de sus muros. No, el muro está hecho de zafiro, solamente el de Jerusalén. Todas sus calles enlosadas de piedras blancas y resplandecientes. Ah, ahora se dan cuenta. Ahora se dan cuenta, ¿verdad? Que las calles de Jerusalén son de oro puro transparente, como el vidrio. Entonces, hermanos, como ustedes pueden ver, cuántos errores, cuántas herejías hay en estos libros apócrifos. Por eso sabemos que creemos en la inspiración de las Escrituras. Sabemos por qué fueron escogidos no solamente los 39, pero los 66 libros de la Biblia. ¿Por qué 66? A ver, ya sabemos por qué 39. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien no sabe por qué 39 del Antiguo? Para que se les explique, alguno de ustedes. Empezamos la clase con eso. Qué bien, qué bueno que aprendieron. ¿Y qué implicación tiene eso? ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo con eso? El nuevo pacto. Está pasando ya el pacto del antiguo, 39 libros. Estoy 39 horas en el Hades para dar lugar al nuevo pacto. Muy bien. ¿Por qué 66 libros en total ahora?
Ok, exactamente por eso. El 6 es el número de hombre. Y lo que el Señor me dice a mí, que la Biblia fue escrita ¿para quiénes? Para los hombres. No para los ángeles, para los hombres. Y por eso que el total es de 66. ¿Entendieron? Ok, pero toda escritura es inspirada por Dios. No sé si tienen alguna pregunta, algo que añadir, algo que compartir. Lo entendí mal, en el otro libro no dice que se va a aniquilar, que no es, va a existir, que, Ellos creen en la aniquilación. pero en este está hablando de las almas, mejor lo entendí. Sí, porque son libros diferentes. Cada uno de ellos tiene su herejía, su propia herejía. Pero nosotros no creemos en la aniquilación. Escuché hace años, estaba buscando ahora confirmando, no me encontré uno solo. Pero Ujú. ahí también en Nuevo Testamento. Ujú. Hay uno ahora se llama Evangelio de Judas. Oh, sí. En lo, Al nuevo también le pusieron. al Nuevo también, y hay muchos apocalipsis escritos. No es el único que aparece en la Biblia. ¿Ok? Eso, todo eso, Dios tuvo que elegir de toda esa literatura. Le doy la oportunidad a la hermana y después usted, hermana. Sí, cuando mencionaba el purgatorio, me llegaba a la mente que esto es como la promoción, promover el pecado, porque si nosotros aquí seguimos, dice la palabra que tenemos que caminar en la santidad, ¿verdad? Y entonces si existe el purgatorio, pues nosotros no nos vamos a preocupar por andar en santidad, sino vamos a pensar que alguien paga por nosotros. Si no, mejor tenga un familiar bien piadoso que se la pase orando por usted, porque si no, a ver, hermana. Quiero añadir a la de la Biblia etíope, Ujú. tiene 81 libros, Ujú. Wow. y ahí se encuentra el de Enoch, El libro de Enoch. Jubileos. Ujú. Era como una extensión más de, porque le cuentan más de qué pasó en el paraíso. Sí. No, sí, yo al principio no les mencioné todos los títulos de libros que aparecen mencionados en la Biblia, tampoco estos libros que son los que aparecen en la Biblia católica, prácticamente son los únicos libros heréticos que hay. Hay muchos libros, tanto sobre el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que nosotros sí podemos estar seguros es que Dios supervisando el canon de las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y que lo que tenemos es confiable y de que es suficiente, porque no hay una persona que puede levantar la mano y decir, oh, ya yo no tengo que estudiar más la Biblia, ya yo me la sé completa, de Génesis a Apocalipsis. No, nos va a tomar toda esta vida y no nos va a alcanzar para estudiar los 66 libros. Ahora imagínense. Entonces nos basta con lo que tenemos y nos confiamos al Señor. Eso sí, sigamos escudriñando la Biblia porque Él lo dice, escudriña las Escrituras porque en ella tenemos palabras de vida eterna. ¿Okay? Que eso es lo importante. La inspiración e interpretación de la Biblia es totalmente otro tema de estudio, completamente diferente a lo que hemos acabado de decir, pero quería traerles a ustedes por qué descartamos los libros apócrifos.